Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar con corriente alterna, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo hasta ahora todo corriente continua. La corriente continua es aquella que siempre tiene el mismo valor. En cambio, la corriente alterna varía de cero a un máximo positivo, vuelve a cero y pasa a un máximo negativo. Acá dibujé un ciclo completo. El tiempo de este ciclo completo se llama período. Acá representamos según dos ejes. En el eje horizontal llevamos la variable, lo que conocen ustedes como variable independiente, que es el tiempo, ¿sí? Que se medirá en segundos o las unidades milisegundos, etc. ¿Sí? Y en el eje vertical podemos llevar o tensión o corriente. ¿Sí? Acá, bueno, hablé de la corriente para no mezclar mucho, pero podemos llevar cualquiera de las dos magnitudes. Entonces, si esto es corriente, la corriente varía según un valor máximo positivo y pico hasta un valor máximo negativo que se llama también y pico. Este y pico también lo vamos a llamar y máximo, ¿sí? Bueno, entonces el periodo es el tiempo para tener un ciclo completo de mi onda de alterna. La frecuencia, F es frecuencia, es la inversa del periodo y se define como la cantidad de ondas por unidad de tiempo que tiene esta corriente o tensión. ¿Sí? Bien, y se mide en hertz. ¿Sí? Es la inversa del periodo, entonces será 1 sobre segundo y esa unidad la llamamos hertz. Por ejemplo, en Argentina, la frecuencia con que trabajamos es de 50 Hz, o sea, 50 de estas ondas por segundo. En cambio, en Brasil, por ejemplo, trabajan con 60 Hz, ¿sí? 60 onditas por segundo. Bueno, ahora esta corriente alterna va a producir los mismos efectos que la corriente continua. Por un lado, en cuanto a lo que llamamos efecto Joule o generación de calor, ¿sí? Y por otro lado, en la generación de campo magnético que produce una corriente, como lo habíamos visto antes, nada más que este campo magnético va a ser alterno. Y en el caso anterior era un campo magnético continuo, digamos, en cierta manera uniforme. ¿Sí? Bien. El valor instantáneo de la corriente va a estar dado por esta expresión, que después vamos a ver un poquito mejor, pero es el valor que es I máximo por el seno de omega t. El seno quiere decir que es esta función, seno. Según esta función va a ir tomando los distintos valores, ¿no? O sea, el valor instantáneo sería, para este tiempo, tengo este valor de corriente o tensión, ¿sí? Bien, matemáticamente sería esto, seno omega t. Este omega es lo que me va a dar cuántas ondas voy a tener por segundo, ¿sí? Omega por tiempo me va a dar el ángulo del que estoy hablando, porque esto también lo podemos tomar como un ángulo, como hace acá. Acá tenemos el tiempo, que es el gráfico que tenemos nosotros, o si no, ángulo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Está bien? ¿Qué sería la corriente? Sería un vector que gira a la velocidad esta, omega, que es 2pi frecuencia. Esto es lo que se llama pulsación, ¿sí? Y como se trata, bueno, acá tenemos el aeropuerto de Palomar que interfiere toda la comunicación, el avión que pasa. Bueno, es un vector que está girando a la velocidad omega, se llama fasor, por el mero hecho de girar, ¿sí? Entonces, el valor instantáneo es el que voy a tener en cualquier tiempo. Ese tiempo, si yo hago omega por tiempo, me va a dar un ángulo,
¿sí? Y ese ángulo lo puedo también representar acá. Para tal ángulo, tal corriente. Igual eso lo vamos a ver un poco más la próxima. Bien, entonces, nosotros tenemos dos magnitudes, que además de tensión y corriente, dos formas de abordar esto. Una es el valor medio, ¿sí? El valor medio de una corriente senoidal. Y esto es para media onda, no, para la onda completa me daría 0 el valor medio. Para media onda es 2 y máximo sobre pi, ¿sí? Bueno, acá hace la cuentita 2 sobre pi es 0,636. Pero es esto, 2 y máximo sobre pi. La otra, bueno, la intensidad media me da la cantidad de cargas que muevo en ese medio ciclo, ¿sí? Bien, y el otro valor que sí es mucho más importante para nosotros es el valor eficaz. El valor eficaz me dice, yo en alterna, y como dijimos recién, tengo disipación de calor, ¿no? Como en continua. Entonces, eso se refiere a la potencia. Entonces, el valor eficaz sería la corriente continua que disipa la misma potencia que la corriente alterna, ¿sí? Bien, este valor eficaz es una función matemática que no vamos a ver, y para nuestro caso, acá lo veo con tensión, acá está con corriente, es lo mismo, ¿sí? Entonces es I máximo sobre raíz de 2, o sea, 0,7 I máxima, ¿está bien? Para tensión y para corriente es lo mismo, porque son funciones iguales, ¿está bien? Bueno, y entonces lo que me gustaría ver un poquito acá es el tema del diagrama fasorial. Yo tengo acá en este caso puse tensión o tensión corriente, acá tomé valor máximo, valor máximo negativo, periodo. Entonces, la corriente es un fasor o un vector que gira a esta velocidad omega. Omega se llama pulsación también y es la velocidad angular de giro de la tensión o la corriente. Acá representé la corriente. Y entonces acá va formando un ángulo que va a ir variando instante a instante, porque este ángulo alfa es igual a omega t. ¿Sí? Bien. Y ahí, estos son los valores. Este valor seno, ¿cuál sería? El valor seno, en matemática, ustedes lo habrán visto, es este cateto de acá. ¿Sí? Ahí. Este ángulo era alfa, dijimos. Este cateto es seno de alfa. ¿Sí? Así como este es coseno. Pero a nosotros, en este caso, nos interesa el seno. Seno de alfa es esto que tenemos acá. ¿Está bien? Bueno, y ese valor es el que me va a ir apareciendo acá. Esta altura va a ser, ¿sí? Que represento como la onda completa. ¿Sí? Espero que hayan visto representación de funciones trigonométricas en matemáticas. Pero bueno, lo importante es que esto me va a dar el valor instantáneo para cada tiempo del valor de tensión, ya sea positivo, ya sea negativo, ya sea los ceros que tenemos acá, ¿sí? Y este vector corriente, al girar, como yo tomo el seno de este ángulo que va formando, entonces me va a ir dando los distintos valores. Por ejemplo, cuando el fasor está acá, me da 0. Cuando empieza a girar y llega hasta acá, me da el valor máximo, este de acá. ¿Sí? Cuando sigue girando, empieza a decrecer, cuando llega acá me da este 0. ¿Sí? Viene acá la parte negativa, esta parte de acá. Cuando llega acá abajo me da el máximo negativo. Y acá vuelve a 0, ¿sí? Bien, de la misma manera hacen la representación de las funciones trigonométricas.
Bueno, espero que haya sido claro. Nos vemos.